buenos días, amados hermanos, amigos, queridos. Qué privilegio nuevamente estar en sus hogares y poder compartir con ustedes de las cosas grandes, hermosas y poderosas de Dios. Este es el día que ha hecho el Señor, el día para bendecir su nombre, para poder reunirnos y poder juntamente alabarle y glorificar su nombre. Así que gracias por dejarnos entrar, y esperando que nosotros podamos compartir algo que le vaya a ser de provecho, no solamente a nivel espiritual, pero también en su vida cotidiana también, que puedan ustedes refrescar todo su espíritu y que podamos nosotros en armonía poder recibir esa palabra de bendición de parte de Dios. Así que muy buenos días, Dorca. Buenos días, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, esperando que todos nuestros amigos y hermanos también lo estén. Ese es el deseo nuestro, y nuestra oración es que todos podamos poder estar bien, y ese es el consejo que el Señor nos da a nosotros, que estemos bien. O sea, no solamente que nos sintamos bien, que estemos bien a nivel espiritual delante de Él y también delante de los hombres. Voy a compartir con ustedes una porción muy interesante para que entiendan esto que el Señor nos dice, y es en el libro de Juan, capítulo 14, verso 18, que sabemos que a veces pensamos que estamos solo en esta situación, en este recorrido, pero el Señor dice aquí: no os dejaré huérfanos, vendré por vosotros. No os dejaré huérfanos. O sea, el Señor siempre nos está cuidando, el Señor está sobre nuestras vidas. No importa que estemos atravesando lo que mucha gente llama un desierto o una situación que nos comprometa, el Señor dice que no nos va a dejar solo, no va a desampararnos. Eso significa que a pesar de que nosotros podamos fallar, Dios va a estar ahí presto a enviarnos la palabra que necesitamos escuchar para reactivar nuestras fuerzas y sobre todo la relación con Dios. Amén. Así que vamos a orar, esperando que ustedes nos acompañen. Padre, te damos gracias, te bendecimos, oh Dios. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias porque tu promesa es que no nos vas a desamparar. Tu promesa es, oh Dios, que estaremos siempre cuidados por tu mano poderosa, por ti, Señor, que tu Espíritu nos va a acompañar en donde quiera que vayamos, Señor. Perdona, Señor, nuestras faltas. Perdona nuestras ofensas, oh Dios. Perdona, oh Padre, así como también nosotros podemos hacerlo con los demás, oh Dios. Pero nosotros te pedimos a ti porque es a ti a quien te fallamos, Señor. Gracias por suplirnos, gracias, Señor, por la provisión, Señor, de tu presencia en nosotros. Esperando, Señor, que todos nosotros podamos aprovechar esa presencia para comenzar, oh Dios, a ver un nuevo amanecer, pero también una nueva actitud en nosotros. Gracias, Padre, te damos. Mira a nuestros amigos, nuestros hermanos. Padre, mira a nuestro amigo y hermano Johnny, Señor, que lo vimos, Señor, en nuestro centro de labor, oh Dios, y pudimos darle un abrazo y ver, Señor, cómo tú has estado obrando en su vida, Señor. Gracias te damos. Es un privilegio, Padre. Así que, Señor, en esta mañana envuélvete, Señor, en que nosotros queremos estar, oh Padre, debajo de tus alas, cubierto por ti, Señor, y sobre todo, Señor, bajo la protección de tus sombras, Señor. Gracias te damos. Bendice, Señor, a Dorca, y que la palabra que tú has puesto en ella, Señor, sea de bendición para todos nosotros en esta mañana, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos más que contentos. Este fin de semana pasado hemos estado en la conferencia del distrito. Después de un año de pandemia, el año pasado no nos pudimos reunir y fue maravilloso, fue precioso el poder compartir de nuevo con los pastores, con muchos de nuestros hermanos, poder mirarnos cara a cara, estar allí, disfrutar, hablar de tantas cosas, unos mensajes poderosos que tuvimos muy buenos de parte de nuestro presidente de la iglesia misionera. También del director regional de nuestro distrito, Jeff, fue muy bueno, muy hermoso, así que estamos contentos, estamos rejuvenecidos, podemos nosotros decir, con todas las cosas que pudimos vivir en este fin de semana. Quiero hablar en esta mañana sobre, en 2 de Corintios 10, 3 al 4, que habla de las armas, así es que vamos a escuchar qué tiene esto para decirnos. Dice la palabra en 2 Corintios 10, versos 3 y 4.
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Así es que vamos a estar hablando de estas armas en este día. ¿Y cuáles son nuestras armas? Pues nuestras armas son la oración, la adoración y la escritura. Entonces, cuando nosotros oramos, nosotros nos comprometemos con el poder de Dios en contra del enemigo. Nosotros sabemos que nosotros por nuestra propia cuenta, nosotros no tenemos poder, pero a través del poder del Espíritu Santo, a través de que el Señor nos ha delegado a nosotros aquí, que vamos a tener ese poder, pues nosotros podemos luchar en contra de los planes del enemigo, en contra de lo que Satanás haya podido preparar para nuestras vidas. Sabemos que, como dice la palabra, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra las huestes de maldad en los lugares celestes. Entonces nosotros sabemos que hay una batalla espiritual que se libra, que nosotros debemos librar cada día. No debemos vivir obsesionados pensando nosotros que todo lo que nos pasa a nosotros es el enemigo, es Satanás que lo provoca, ni nada de esto. Pero sí sabemos que Satanás, cuando las personas están buscando del Señor, cuando las personas quieren vivir una vida que le agrade a Dios, por supuesto que van a haber ataques, por supuesto que van a haber cosas que van a venir para que nuestra fe desmaye, para que nuestra fe disminuya, para que nosotros no tengamos la misma confianza en Dios. Entonces, nosotros sabemos que cada día nosotros tenemos que revestirnos de las armaduras que Dios nos ha dejado para nosotros poder resistir todo lo que se nos presenta en el camino y poder tener victoria. Y sobre todo dice el verso 5, para destrucción de fortalezas. Y la gente piensa que las fortalezas son las cosas fuertes que vienen en contra de nosotros. A veces las fortalezas, para que sepas, las fortalezas son a veces nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de recibir las cosas, nuestro diario vivir, con lo que nosotros, cómo hablamos, cómo respondemos, cómo nosotros estamos entendidos en cómo reaccionar a ciertas cosas, ¿verdad? A veces nosotros mismos nos encerramos, nos encasillamos en una actitud, en una forma de pensar, en una creencia, en algo que nosotros tal vez ya hemos traído de antemano y que el Señor ya lo ha quitado de nosotros, pero porque nosotros lo tenemos como una fortaleza, no sale de nosotros. Y la palabra aquí dice que Él va a hacer que esas fortalezas sean vencidas. Así es. No solamente las fortalezas que el enemigo implica en tu vida, sino las fortalezas que tú mismo creas porque no dejas que entre esa dirección de Dios en tu vida. Exactamente. Cuando nosotros adoramos, nosotros hacemos lo que Satanás no hace, que es poner a Dios en el trono. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener pendientes. Y es que cuando nosotros ponemos a Dios en su trono, cuando nosotros entronamos a Dios, inclusive en la oración que el Señor Jesucristo le enseñó a los discípulos, en la del Padre Nuestro, Él le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. O sea, nosotros debemos pedir que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas en primer lugar, para que también pueda establecerse en los demás lugares. Nuestro. Exactamente. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que cuando nosotros adoramos a Dios, estamos dándole el lugar a Dios que se merece. Estamos permitiendo que Él tome el trono de nuestras vidas, que Él tome el control. Nosotros le estamos diciendo a Dios, tú eres lo principal, tú eres lo primero. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esto, nosotros vamos a poder ver un mejor desarrollo en nuestras vidas y vamos a poder tener esa victoria que nosotros deseamos. Dice la palabra, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Cuando tú dices, cuando adoramos a Dios, le estamos dando a Él el señorío en nuestras vidas, o sea, la prioridad, o sea, el centro viene siendo Dios en nosotros, y de repente
comienza a ceder mi yo para que sea el Señor quien resplandezca en tu vida. O sea, si tú no vas a brillar porque tú tienes luz propia, brillas porque el Señor está en ti. Y es la diferencia. Y cuando nosotros nos comenzamos a creer que estamos brillando, ahí estamos diciendo a Dios que dé un paso atrás y se salga de nosotros, porque ya nosotros brillamos por sí mismos. Exactamente. Y lo más importante que nosotros tenemos que hacer es saber esto. Nosotros tenemos que, nuestra vida tiene que ser una vida de adoración al Señor. Nuestra vida tiene que ser algo que cada día nosotros demostremos que verdaderamente amamos al Señor, que somos agradecidos con el Señor por lo que Él hace. Adorar a Dios es un estilo de vida. No es cuestión de un momento. Es que cuando tú adoras al Señor, en toda situación, no importa por lo que tú estás pasando, tú siempre vas a tomar el tiempo para tú adorar a Dios, para tú agradecer, para tú reconocer lo que es Él en tu vida. Y eso, que cuidado, adorar a Dios no puede ser una costumbre, sino una necesidad. Exacto. Porque cuando tú adoras a Dios como costumbre, pues te hace una costumbre y ya no sientes nada. Ahora, cuando tú adoras a Dios porque es una necesidad en ti, tú vas a desear siempre hacerlo y vas a anhelar esa presencia, pero por costumbre las cosas pasan desapercibidas. Y Dios no pasa desapercibido. Dios se puede sentir su presencia. Cuando tomamos la espada, que es la palabra, nosotros hacemos lo que Jesús hizo en el desierto. Él le respondió a Satanás proclamando la verdad de la palabra. Y como Satanás le tiene alergia severa a la verdad, él dejó a Jesús solo. Es decir, nosotros por eso tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios, debemos aprendernos la palabra de Dios, debemos estudiarla, debemos leerla. ¿Por qué? Porque cuando vienen los momentos difíciles, esa palabra siempre va a estar en nosotros. Y va a haber una de las promesas, de las tantas promesas que la Biblia tiene para nuestras vidas, que va a venir esa palabra en el momento que nosotros la necesitamos. Si nosotros no tenemos nada vamos a poder traer y nada va a venir a nuestra vida que nos haga fortalecernos en los momentos difíciles. Pero cuando nosotros vemos las promesas de Dios, porque ya la hemos estudiado, la misma palabra dice que va a venir a nosotros cuando nosotros tengamos que hablarle a los demás. Hay muchas personas que piensan, yo no puedo hablarle a otros muchas veces porque tú sabes, o le dicen a alguien, mira, ¿tú crees que tú puedes decir unas palabras o dar una pequeña prédica? No, yo tengo que prepararme primero, yo no puedo, yo tengo que tomar tiempo. No, cuando la palabra está en ti, en cualquier momento, aunque, claro, muchas veces tú tienes que sentarte tranquilo, escudriñar la palabra, escribirla, tienes que orar y todo. Sí. Pero cuando hay un momento en que tú tienes que hablar, esa palabra que ya está en ti va a surgir, esa palabra va a llegar, el versículo te va a llegar, la palabra de Dios, porque es viva, porque es eficaz. Entonces, esa palabra, cuando nosotros estamos en tentación, cuando estamos en problemas, cuando vienen las situaciones difíciles y nosotros declaramos la palabra, nosotros sabemos que la situación cambia, todo alrededor es diferente. Por eso decía, cuando Satanás intentó tentar al Señor después de sus 40 días que él estuvo en el desierto ayunando, todo lo que Satanás le proponía, el Señor se los rebatía con la misma palabra. Y no le costó más remedio que dejarlo tranquilo, que dejarlo solo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras situaciones. Vienen pensamientos de desaliento, vienen pensamientos de quizás tirar la toalla, como muchas veces decimos. Hay momentos de desesperación porque no entendemos por qué nos está sucediendo algo. Entonces, pero la palabra cuando viene nos va a fortalecer, la palabra nos va a hablar, la palabra nos va a ayudar a salir adelante. Entonces, por eso es la importancia de nosotros siempre tener la palabra en nuestro corazón, en nuestras mentes, para que pueda nosotros exactamente pueda fluir en los momentos en que nosotros lo necesitamos. Y no es que oye, a esta persona el enemigo lo enfrentó porque no está bien con Dios. No, no es así. No. Jesucristo venía exactamente del desierto de 40 días de ayuno y oración.
Y estamos hablando de Jesús que estaba sujeto a Dios, que estaba en una comunión con Dios especial y fue confrontado por el enemigo. El enemigo no te va a confrontar a ti porque tú estás haciendo lo malo o porque tú... No. El enemigo va a intentar buscar la manera de sacarte de esa comunión que tú tienes con Dios. Y no importa que tú tengas una comunión con Dios, Él lo va a intentar. Entonces, por eso dice aquí que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. O sea, debemos confiar en eso. Y ahí es donde comienza a fluir también la destrucción de las fortalezas nuestras. Porque, como tú dices, hay personas que dicen, no, que tengo que prepararme. Nosotros hacemos fortaleza nosotros mismos diciendo que no estoy listo para hablar de la palabra. Si tú has leído la palabra, puedes compartirla. No tienes que esperar a hacer una elocuencia o a preparar un gran mensaje. Con que tú hables las palabras es suficiente. ¿Qué dice la palabra? Que somos salvos en Cristo Jesús. Que en Él tenemos salvación. Que en Él podemos nosotros triunfar. Que podemos tener nosotros victoria. Entonces, ya yo he dicho 4 cosas ahí que es un mensaje. Entonces, no hay necesidad de ser tan preparado para hacerlo. Algo que dice aquí, cuando nosotros estamos hablando sobre la destrucción de fortalezas, es que es destruir los razonamientos de los filósofos, de los paganos y de los dogmas que anulan la palabra de Dios y los hechos del Evangelio. Es decir, hay muchas teorías, hay mucha filosofía, hay muchas cosas que muchas veces le estamos poniendo más atención que a lo que dice la palabra y nos estamos dejando llevar por estas cosas que están ahí afuera. Entonces, eso lo que hace es que no permite que podamos destruir esas fortalezas que muchas veces se construyen. Son muros que muchas veces nosotros ponemos a nuestro alrededor para no hacer la voluntad del Señor. Pero cuando nosotros derribamos todos esos pensamientos, la palabra de Dios dice que nosotros debemos traer cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Aprisionarlo. Exactamente. Cautivo es aprisionarlo a la obediencia a Cristo. Claro, porque nosotros somos los que derribamos esas fortalezas. Nosotros somos los que hacemos huir a los poderes demoníacos y a sus ejércitos. Y nosotros levantando en alto la bandera de la cruz en el campo de batalla. Es decir, cuando nosotros reconocemos el sacrificio de Dios de Jesucristo en la cruz del Calvario, que Él pagó el precio por nuestros pecados y nosotros valoramos ese sacrificio, cuando nosotros actuamos en consecuencia con lo que el Señor, la palabra nos ha enseñado, nosotros vamos a poder destruir todas esas barreras. Nosotros vamos a poder luchar en contra de esos poderes que están tratando de aniquilar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que el enemigo viene para matar, para hurtar, para destruir. Y es lo que busca Satanás. Satanás nunca quiere nada bueno para ninguno de nosotros. Él quiere destruir nuestra vida. Buenas. Aparentemente nos ofrece cosas buenas que nos llevan para destrucción, que nos convierten a nosotros en personas que después vamos a estar en un estado que podemos decir sin absolutamente nada, que perdemos todo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que da vida, Jesucristo es el que nos ayuda, Jesucristo es el que nos sustenta, Jesucristo es el que nos provee. Y aparentemente muchas veces el enemigo nos propone cosas, nos deja para que supuestamente nosotros tengamos ese alejamiento de la vida cristiana, pero después lo que hace eso mismo es destruirnos, es agarrarnos. Lo hemos visto en muchos ejemplos, en personas que hay gente que nosotros sabemos que sirven a Satanás y nosotros podemos tener un ejemplo más claro. Muchas de las cosas que pasan a veces en nuestros países, cuando el pueblo se aleja de Dios y se aboca a servir otras cosas, nosotros vemos que no tenemos no hay ese desarrollo así tan grande. No se puede llegar a ver un futuro mejor y se vive en desgracia, se vive en problemas, se vive en situaciones que muchas veces tú no encuentras la salida. Eso es lo que ofrece el enemigo y eso es lo que muchas veces nosotros tenemos cuando no
no derribamos esas fortalezas, cuando no luchamos contra esos poderes para que nosotros podamos salir adelante y ser victoriosos. En los años 100, 105, 125, 130, 140, 150 después de Cristo, hasta los 300 años, surgieron muchas personas que comenzaron a servir al Señor, pero vinieron lo que tú explicaste ahorita de los pensamientos y las filosofías. O sea, cuando llega un pensamiento fuera de lo que el Señor enseña, simplemente porque tú te tomaste la ligereza de querer entender la palabra a tu manera, viene una filosofía. Y ahí fue donde nacieron los filósofos de aquel tiempo, que fueron cristianos, fueron personas ganadas para Cristo. Pero ellos vinieron y cambiaron la dirección de Dios. Lo que el Señor enseña, lo cambiaron. Y lo que Jesucristo enseñó a través de la palabra, ellos comenzaron a añadirle o a quitarle o a comparar una cosa con otra y ponerle un poco de esto y un poco aquí. Así vino la filosofía. Exacto. Y comenzaron a cambiar. Y por eso hay muchas religiones que existen con diferente dirección en cuanto a lo que la palabra enseña. Se parece. Pero cuando te vas al centro de esas enseñanzas, te das cuenta que son filosofías de hombres que están queriendo o que fueron alcanzados por esto, por el enemigo, por no haber rechazado las ofertas del mismo Satanás. Sí. Cuando nosotros derribamos los argumentos, destruimos las teorías, razonamientos y cualquier sistema ético elevado, mitologías, metafísica, doctrinas sublimes, divulgada para desafiar el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que, como yo digo, estamos rodeados y vivimos en una sociedad donde no es ahora, eso ha sido de toda la vida, en la que están las teorías, muchas veces queremos razonar demasiado. Mire, esto de vivir una vida cristiana, principalmente trabajes por la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creer que Dios es real, que Él creó el mundo, que Jesucristo vino, que murió por nuestros pecados. Es cuestión de fe. Cuando nosotros tenemos fe y nosotros trabajamos en esa fe, nosotros vamos a ver cómo cambian todas las cosas. Y ahí están los testimonios, están esa forma de vida, esa certeza de nosotros saber qué es lo que nos espera, que un día nosotros vamos a poder ver el rostro de nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros nos dejamos llevar por doctrinas vanas, por la metafísica, por todos estos razonamientos, por esas teorías o esos pensamientos sublimes que muchas veces lo que hacen, mira, algo sublime es algo que nos quiere desviar a nosotros de la verdad, es algo que nos quiere sentir bien. Exactamente, pero que no necesariamente es lo que corresponde a la realidad. Y eso entonces desafía el conocimiento que cada uno de nosotros tenemos de Dios. Entonces nosotros debemos permanecer firmes para que nuestro conocimiento de lo que nosotros somos, de lo que nosotros conocemos, de lo que es Dios, permanezca día a día en nuestro caminar hasta que nosotros tengamos un día que enfrentar a nuestro Señor y Salvador. Mira, el ser humano entiende que debe haber algo mayor, algo grande, algo superior. Y entonces, como el hombre quiere tener algo y entender que hay algo más grande, pero no quieren someterse a lo que la palabra enseña. Por eso buscan la sublimidad. Buscan algo que existe, grande, una luz, un punto, un arco, algo que se inventan, y eso es sublime en cuanto no tengan que someterse a Dios. Y no es someterte a Dios para, el Señor, sodomizarte. No. Estamos hablando de someterte a Dios para que tu voluntad sea transformada. Para que haga las cosas bien, para que las haga correctas, para que las haga de acuerdo a lo que es una persona que está haciendo no solamente las cosas correctas, sino las cosas que van a ser de beneficio en el futuro. Porque el futuro no es un futuro inmediato, estamos hablando de la eternidad.
Todas las teorías se caen ante la predicación del Cristo crucificado. Es decir, nosotros creemos que Jesucristo que vino a la tierra, que murió en la cruz del Calvario, como habíamos dicho anteriormente. Y cuando nosotros entendemos esa verdad y vivimos de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, lo que nos dejó en el Evangelio, lo que nos ha mandado a nosotros a que prediquemos, a que nosotros hablemos, nosotros vamos a ver que todo ahí se cae. ¿Por qué? Porque inclusive en el momento en que Jesucristo dio su último suspiro, en ese momento el velo del templo fue rasgado. En ese momento inclusive hubo un temblor. ¿Por qué? Porque fue algo grande lo que ocurrió allí en el Calvario cuando Jesucristo murió. Y cuando nosotros entendemos eso y seguimos esas verdades, además el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Absolutamente no, nosotros nunca vamos a alcanzar la vida eterna, ni tampoco vamos a alcanzar a través de nada ni nadie, es solamente a través de Jesucristo, porque Él fue el único que dio su vida en rescate por cada uno de nosotros. Él fue el único que se puso en el lugar de nosotros para que nosotros pudiésemos tener una esperanza. Él fue el único que cumplió con ese propósito de hacer ese último sacrificio. Y cuando Él murió, nosotros tenemos entrada al trono del Padre. Ya no tenemos necesidad de recurrir a nadie, sino que nosotros podemos venir directamente y tener esa relación íntima con Dios. Es solamente a través de Jesucristo que nosotros vamos a tener vida eterna, y es a través de ese sacrificio que nosotros vamos a poder alcanzar todas las cosas que el Señor ha prometido. No es a través de nadie más. Es solamente, ¿por qué? Porque la misma palabra dice que Él es nuestro abogado, que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No dice más nada. La palabra misma dice que el Señor Jesucristo es nuestro abogado, que Él es el que intercede por nosotros, que el Padre cuando nos ve, no nos ve a nosotros en la condición en que estamos, sino que nos ve a nosotros salvados, nos ve diferente. ¿Por qué? Porque nos ve a través de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y es su palabra la que dice que el Señor está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros somos juzgados por nuestro pasado. La gente siempre está viendo ya lo que éramos antes, y muchas veces por eso ya no mira lo que somos ahora, sino nos sigue juzgando, nos sigue señalando. Pero en Cristo nosotros tenemos que romper con ese pasado, porque Cristo vino para libertarnos y hacernos libres de nuestro pecado y pasado. Es decir, cuando ya nosotros abrazamos ese mensaje de la cruz, ese sacrificio de Jesús que Él hizo, ya nosotros rompemos con todo ese pasado que estaba en nuestras vidas, y eso es lo que nosotros tenemos que tener pendiente. En eso nosotros debemos basar nuestra vida, sabiendo que cada día tenemos que tener esa relación con Dios para destruir esas fortalezas, para destruir esas barreras, para destruir esos pensamientos que muchas veces lo que quieren hacer es que nosotros caigamos, que nosotros no tengamos esa victoria que el Señor nos ha prometido, para que nosotros nos descuidemos en nuestra vida espiritual, para que nosotros no avancemos cada día hacia la meta, como decía el apóstol Pablo, que él caminaba no importando todo lo que sucediese a su alrededor, porque Pablo, después que conoció al Señor, él tuvo muchísimas situaciones difíciles. Él fue perseguido, él fue acusado, él fue azotado, él fue metido a la cárcel y todo, pero en todo momento no dejó de predicar la palabra, no dejó de adorar al Señor, no dejó, porque lo que él había vivido y lo que él había conocido del Señor Jesucristo, esa certeza que él tenía era la que le hacía seguir adelante, sabiendo que él tenía una meta, él tenía un blanco, él tenía algo por lo que luchar en el día de mañana. Y es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Nosotros tenemos que estar seguros de quiénes somos en Cristo. Nosotros tenemos que estar seguros de cuál es
la meta que nosotros perseguimos, que es estar un día en la eternidad con el Señor, adorando para siempre. Y si tú no crees que el Señor es todopoderoso, nada de estas cosas va a funcionar. Hay que entender que Dios es todopoderoso. Con eso te digo que para lograr el objetivo en nuestras vidas y lograr que sea sometida las fortalezas de nosotros mismos a Dios, debemos entender que Él es más que sobrenatural. Amén. Dios todo lo puede, Dios está pendiente de todo lo nuestro, ve cada cosa que hacemos, como cada paso que damos. Entonces, si es así, ¿por qué dilatar esto? ¿Por qué tardar? Hay que hacer lo que el Señor nos está indicando hacer, y es que vengamos a Él arrepentidos, y que Él va a hacer que nosotros entonces tengamos una nueva vida. Amén. Amén. Así que vamos a finalizar esta mañana recordando que somos el Ministerio La Brecha, que le invitamos a ustedes a compartir con nosotros, que sigan expandiendo este mensaje a través de compartirlo con sus amigos. Vamos a orar y esperando que ustedes también nos acompañen. Recuerden que el Señor está buscando a alguien que se meta en la brecha a interceder por aquellos que están en necesidad, y sobre todo para que el Señor tenga misericordia sobre toda la humanidad. Amén. No debemos olvidarnos de orar por nuestra hermana nación de Haití, por todas las cosas que están pasando, por los misioneros que ellos han secuestrado, por las ideas que tienen, por todo. Nosotros debemos orar para que el Señor tenga misericordia, para que ellos puedan volver su vida al Señor, para que puedan salir de esa situación que ellos tienen de desesperanza, que no tienen dirección, que no tienen absolutamente nada. Y orar también por las naciones del mundo y por muchas personas que están en necesidad, para que la gracia y la misericordia del Señor les alcance en cada momento. Señor, ¿a quién iremos sino a ti, oh Dios? Porque solamente tú tienes palabra de vida, oh Padre. Solamente tú tienes, oh Dios, la dirección que necesitamos. Señor, en nombre de Jesús pedimos que tu misericordia sea, Señor, llegando hacia esta nación de Haití, oh Dios. Padre, sobre la nación de República Dominicana y las naciones, oh Padre, que están dando la espalda porque creen que ya tienen su propia luz, oh Dios. En nombre de Jesús, oh Dios, que sea posible, Señor, de que haya un acuerdo, Padre, para que estos misioneros puedan regresar a sus hogares y a sus familias, porque tú tienes misericordia, Señor. Mira las promesas que están ellos esperanzados en ellas, de que tú vas a cubrirlo, que tú lo vas a guardar, oh Dios. Sobre todo, Señor, de que tú eres el Dios Todopoderoso que le va a librar del mal, oh Dios. Gracias te damos, oh Dios. Pedimos, oh Padre, que tú sigas obrando sobre nuestros amigos y nuestros hermanos de la fe, Señor, que han estado, Padre, en situación de enfermedad, oh Dios. Mira, Señor, a nuestra amada Idalia, Señor, madre de Melba, Señor. Pedimos que tú sigas, Señor, obrando sobre su vida y sanando su cuerpo, Señor. Gracias te damos por ella y por la familia, oh Dios. Gracias te damos en esta mañana, Señor, porque tú eres el que tiene misericordia, en nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, gracias nuevamente por estar con nosotros. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Y alcancen paz. Amén.